Bien, continuamos con la exposición para seguir hablando de consenso fiscal. En esta segunda mitad se reunirá o formarán parte, nos acompañarán también en la mesa la señora exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y el presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA. La señora exministra Silvina Batakis fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 2015. Fue subsecretaria de Hacienda, jefa de gabinete del Ministerio de Economía, directora de Zonas Francas, titular de Economía Ambiental, entre otros cargos de relevancia en el sector público provincial y nacional. Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de La Plata, máster en Finanzas Públicas Provinciales y máster en Economía Ambiental de la Universidad de York de Inglaterra. Creó el Centro de Estudios Federales y recibió varias distinciones y honores en el país y en el exterior. Carlos Aveledo es contador público por la UBA, titular de la Dirección Central Tributaria de la organización TECHIN, miembro de la International Fiscal Association, vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y presidente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina. Integra el Consejo Directivo de la Cámara de Sociedades Anónimas de la Comisión de Impuestos y Exportación de la Cámara de Exportadores de la República Argentina y conferencista de cursos de posgrado de la UBA, la UCA y otras instituciones educativas. Queda la mesa en sus manos. Gracias. Sí. Adelante, Silvina. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerles a las autoridades de ASAP por la convocatoria y por el esfuerzo que hacen anualmente en organizar estos eventos, que la verdad que creo que nos nutren a todos de información y de distintas miradas, y creo que eso es positivo. Y entiendo, bueno, que todos vamos a estar de acuerdo que Argentina necesita ponerse definitivamente en un sendero de desarrollo, y creo que las distintas miradas básicamente van a tratar de encontrar ese camino, ¿no? Creo que la intención es esa, encontrar cómo se resuelve el dilema del desarrollo en Argentina. Hoy, bueno, a lo largo de la mañana, los colegas que me fueron precediendo, se fue hablando mucho, bueno, cómo es la situación actual, algunas cuestiones características de la historia de Argentina y sobre todo, bueno, como una visión más fiscal del federalismo. Yo siempre insisto en que en realidad el federalismo de Argentina tiene que ser mirado en clave productiva y en clave solidaria, si no, la verdad que estamos, creo, alejándonos de un instrumento que tiene que servir también para ponernos en ese sendero de desarrollo que todos queremos. Argentina es uno de los países más grandes del mundo en materia territorial, es el octavo país del mundo, ¿no? En materia territorial, es muy extenso. Y de los 200 países que hay en el mundo, una veintena de países nada más son países federales. Y por supuesto esto le agrega complejidades a las coordinaciones, ya sean fiscales, a las coordinaciones ambientales, ya que mencionaron esto de que yo estudié también economía ambiental en Inglaterra. Pero otros países que son federales, que son de tamaños también muy grandes, más grandes que Argentina incluso, han podido resolver el tema del federalismo con diálogo sincero, con respeto y teniendo un objetivo claro de hacia dónde se quería ir. Parece que en Argentina esto la verdad que nos cuesta bastante, y es cierto que uno no puede hacer comparaciones con otros países federales en forma muy lineal, porque tenemos procesos históricos distintos e idiosincrasias distintas. El proceso histórico de Argentina, acá se mencionaba algunos años, algunos condimentos de cómo se ha ido construyendo este libro. Yo también siempre me gusta insistir, digo, a cada uno que hemos sido funcionarios o los que son funcionarios hoy en día, nos toca escribir algunas páginas de un libro que ya viene muy escrito, y esas páginas en blanco pueden servir para sumar a ese sendero de desarrollo que queremos todos. Y en ese sentido me parece que es importante tener una noción de dónde partimos como Argentina para construir nuestro país federal. Nuestro federalismo, a diferencia, por ejemplo, del federalismo de Estados Unidos, es un federalismo que surgió para limitar la autonomía de la provincia de Buenos Aires en particular, pero en general de las provincias, a diferencia de Estados Unidos, en donde los estados confederados de Estados Unidos o los estados subnacionales comparten soberanía federal con el gobierno de Estados Unidos. Y así obviamente uno puede encontrar diferencias con otros países que también son federales.
Pero esta limitación de la autonomía de las provincias también tiene cierto correlato con cómo es el federalismo hacia el interior de cada una de las provincias. Recordemos que cuando nosotros damos nuestras guerras intestinas, nuestra pelea para conformarnos como país federal, en primer lugar decidimos convertirnos en país federal y no en una federación de autonomías. Y esto tiene que ver, y está recogido por la última reforma en la Constitución Nacional en el año 94, en donde se exige que tengamos un régimen de coparticipación federal que tenga que ver con solidaridad y con grados de desarrollo equivalente en todas las provincias. Y en ese sentido, nosotros creo que hoy todavía, por supuesto, tenemos inconclusa la discusión en la que nos puso esa Constitución, pero tenemos inconclusa la discusión desde que nos conformamos como país federal. Pero yo creo que no tenemos que perder de vista que el objetivo más importante de nuestro país federal es tener grado de desarrollo equivalente en todas las provincias y, por supuesto, ir incrementando el bienestar y la distribución de la riqueza en Argentina y del ingreso. Porque claramente el objetivo como meta social que deberíamos tener los argentinos tiene que ver con la equidad dentro de la sociedad, como han logrado muchos otros países, por supuesto los países más desarrollados del mundo y los que siempre lideran el top 10 de los países más felices del mundo, como por ejemplo son los países escandinavos y ahora Australia. En nuestro país, lamentablemente, con distintas construcciones, con distintas miradas, no hemos podido resolver el tema de la equidad y yo ahí empecé por la última filmina en realidad que tenía para presentar, muy poquititas filminas, pero en ese gráfico lo que podemos ver, lo que podemos observar es lo que nosotros llamamos el coeficiente de Gini, que es el grado de desigualdad que tenemos en la sociedad. Y vemos cómo en realidad la tendencia es que la desigualdad va creciendo, ¿sí? Hubieron algunos años en donde por ahí fue bajando, pero en general la desigualdad en Argentina va creciendo. Y ustedes dirán qué tiene que ver esto con el federalismo. Y la verdad es que al ser Argentina un país tan extenso y de tener una historia de autonomías relativas respecto del Poder Ejecutivo, autonomías relativas respecto del poder privado, por ejemplo, autonomías relativas respecto de qué lugar nos toca estar en el Concierto de las Naciones, esas autonomías relativas que tenemos que rediseñarlas, pensarlas para poder construir un futuro en donde el eje del federalismo va a seguir siendo una cuestión básica del desarrollo. El federalismo que creo que todos aspiramos tiene que ver también con dos respuestas fundamentales que se tiene que dar la ciencia económica, la economía como ciencia política, la economía política, esta cosa que la dictadura cívico-militar nos eliminó de la carrera de los economistas y quedó solamente como economía, pero en realidad es economía política, que es cómo hacemos para generar riqueza y cómo se distribuye esa riqueza. Mientras nosotros no tengamos un esquema federal de gobierno que cumpla con estos criterios elementales que nos está pidiendo nuestra Constitución de un país federal, de cómo hacemos para generar riqueza equivalente o grados de desarrollo equivalente en todas las provincias, la verdad que va a ser muy difícil que podamos ponernos en un sendero de desarrollo. Pero este federalismo que nosotros hoy en Argentina, que es el que se vino construyendo a lo largo de muchos años y que es inconcluso hoy, pero como también lo era inconcluso en el año 2015, digo, ¿no? La verdad que no nos pone en ese sendero de desarrollo. Las peleas que nosotros tenemos entre las distintas provincias por los recursos que se administran a nivel nacional, que se recaudan a nivel nacional, pero que en definitiva muchos de ellos son competencias de las provincias, la verdad que creo que nosotros hoy tendríamos que empezar a pensar y a discutir cómo resolver el tema con una mirada a mediano y largo plazo. En general se dice que los temas de coparticipación federal, este tema irresuelto que tenemos los argentinos, es mejor resolverlo en los años en donde las crisis económicas o la economía no es tan buena, porque después, cuando uno lo implementa, tiene todo para crecer. Y en ese sentido me parece que hoy hay una oportunidad para debatir seriamente el federalismo que queremos. Pero para debatir el federalismo que queremos, claramente tenemos que avanzar en algo que se dijo esta mañana, que es hacer, por ejemplo, tener un valor de las tierras y de las propiedades en Argentina que sea comparable entre cada una de las jurisdicciones, por ejemplo. Y también hacer coordinación de impuestos entre provincias y coordinación de impuestos entre municipios. Lamentablemente esto no se discute hoy en día.
Celebro, por supuesto, que se discuta el tema de la evaluación de las propiedades, una discusión que por lo menos nosotros en Provincia de Buenos Aires la dimos por primera vez luego de 70 años que se había creado el impuesto inmobiliario en la Provincia de Buenos Aires, pero la verdad que es un tema elemental y después de ahí hay que resolver muchas cuestiones que tienen que ver con esta sintonía fina de los sistemas tributarios de Argentina. La realidad es que hoy en Argentina, a ver, ¿esto cómo era? Ahí está. Hoy nosotros tenemos desequilibrios verticales muy fuertes y desequilibrios horizontales que también, por supuesto, son muy fuertes, ya se mencionaron en algún momento, pero por ejemplo, en 1991 los ingresos que administraba el gobierno nacional eran el 82%, las provincias casi 14% y los municipios 4%, mientras que la inversión que realizan las provincias y los municipios eran casi del 56%, 35% las provincias y casi 9% los municipios. Entonces, obviamente que ya ahí hay un desequilibrio vertical muy fuerte que tiene que ser resuelto, por supuesto, con la coparticipación, pero también con un estímulo a que cada uno de los niveles de gobierno pueda tener una mayor participación en los niveles de recaudación. Aunque la teoría también es cierto que dice que la recaudación debería ser concentrada a nivel nacional, por supuesto, también en esos impuestos que son de bases móviles, no lo podría recaudar una provincia o un municipio. En el 2015 los ingresos nacionales habían bajado un poquitito, pero estaban prácticamente iguales. Y el gasto o la inversión también había bajado y había subido un poco las provincias y los municipios habían bajado la participación. Para el año 2017 hay un error, es 2017 el último, los municipios incrementan su participación en los gastos y bajan la cantidad de los recursos. Y esto tiene que ver básicamente, por ahí no con la política tributaria que se da en los municipios, sino con la crisis económica, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por ahí que es lo que yo más conozco, claramente cuando hay una crisis económica y los recursos de las familias, de los hogares, caen mucho, uno paga los impuestos nacionales, paga los impuestos provinciales, pero de alguna forma deja para el futuro los impuestos municipales. Entonces la recaudación hoy en los municipios, la verdad que viene perdiendo participación en esta cuestión vertical de mirada de nuestro federalismo. Por otra parte, ayer nosotros debatíamos con los intendentes de la provincia de Buenos Aires y hay una preocupación muy fuerte respecto de la transferencia que está habiendo de servicios del gobierno nacional a la provincia y de la provincia a los municipios. Acá se ponía en una filmina cuánto es lo que los municipios van a percibir de transporte, de subsidio de transporte comunal y de la tarifa energética de acción social. Y la verdad que los municipios no solamente hoy lo que están viviendo es una pérdida de recursos propios por la crisis que están viviendo, sino que además se les va incrementando el nivel de responsabilidad que tienen en materia de servicios que tienen que brindar a la comunidad. Y adicionalmente a esta situación que están viviendo los municipios de la provincia de Buenos Aires, lo que se percibe es que ha dejado de haber recursos en la comunidad porque esos recursos son concentrados en capital federal desde el sector privado. Por ejemplo, cuando antes se gastaba el salario los ingresos de las familias en algunos restaurantes locales, en salidas locales de fines de semana, etcétera, esos ingresos ahora son percibidos por las empresas energéticas que aumentaron muchísimo las tarifas. Entonces, los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires dejan de tener recursos hacia el interior de la provincia de Buenos Aires que motorizan la economía. Entonces, hoy la verdad que también se ha generado una inequidad muy fuerte en materia territorial. Yo mostraba hace un ratito cómo creció la inequidad en materia de distribución de los ingresos en Argentina y esto es tendencial. Yo ahí ponía, creo que el primer año era 1965, o sea, es tendencial esto del crecimiento con periodos, por supuesto, que se ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer distribución de los recursos, de los ingresos, no de la riqueza. Pero básicamente hoy lo que estamos viviendo es que también se están generando inequidades territoriales muy fuertes. Y estas inequidades territoriales no solamente se dan en la provincia de Buenos Aires, sino que también se dan a lo largo de toda Argentina. Yo siempre digo que los economistas nos cuesta mucho mirar la economía en el tiempo y en el espacio, pero en general en el tiempo lo incorporamos de alguna forma porque miramos series, tratamos de hacer alguna cuestión histórica como yo hacía con el coeficiente de Gini desde 1960, pero nos cuesta mucho mirar la economía en el territorio y la verdad que nosotros no vamos a lograr un federalismo que
ayude o que sea un instrumento del grado de desarrollo equivalente si tomamos las decisiones solamente desde Buenos Aires o de la Ciudad de La Plata por la provincia de Buenos Aires, lo digo por cargarme, si se quiere, la gestión que me tocó, en la cual yo fui responsable. Yo, si me permiten, por ahí una anécdota, estuve hace muy poquitito acá en Salta, en un pueblito muy chiquitito, que tenía 20 habitantes, 30 habitantes, y había 2 jóvenes que estaban en un telar haciendo ponchos. Entonces yo me acerqué a hablar con estos 2 jóvenes, y uno era más verborrágico que el otro, y me contaba que era un programa del gobierno nacional, esto fue hace 6 meses aproximadamente, un programa del gobierno nacional que les daba los insumos, les daba la maquinaria para poder hacerlo, bueno, los elementos elementales, digo, para hacer esta tarea artesanal. Y cuando me pongo a hablar con uno de ellos, este joven me dice si yo quería ser youtuber, no quería hacer ponchos. Y la verdad es que si nosotros no reflexionamos respecto de qué tipo de desarrollo productivo queremos en cada uno de los territorios, va a ser muy difícil que desde un gobierno nacional, sea el color partidario que sea, podamos ponernos como argentinos en el sendero de desarrollo. Y en ese sentido creo que esta tarea que se está dando acá en Tucumán, más todas otras tareas que se vienen desarrollando a lo largo de todas las provincias, sirven para poder interpelar a cada una de las poblaciones y entender cuáles son los sueños de esas comunidades. Porque la verdad que cuando uno puede concretar los sueños de la comunidad, esa comunidad puede volver a construir un nuevo sueño, y esa construcción y efectivización de esos sueños, de plasmar esos sueños posibles, es lo que nosotros llamamos movilidad social ascendente. Nosotros no vamos a poder conquistar ese proceso de progreso de movilidad social ascendente si definimos las políticas centralizadamente cuando hablamos de federalismo. Hoy en Argentina nos está pasando esto. Tenemos una constitución que supuestamente quiso suavizar en el año 94 los criterios presidencialistas y suavizar los criterios unitarios, y la verdad que lo que hemos hecho es hacernos más presidencialistas y más unitarios. Entonces, estamos en un ámbito donde podemos debatir respecto de cómo construir más federalismo, y lo mínimo que podemos hacer es pensar cuál es el grado de desarrollo y con qué sector económico quiere formar su perfil económico y social cada una de las provincias. Y en este sentido, el sistema de coparticipación federal que viene a resolver estos desbalances verticales, por supuesto que genera también desequilibrios horizontales muy profundos, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, como se dijo acá hace un ratito, llegó a tener un 18,3% de participación en la renta federal en el año 2015, y con estas reformas que se han hecho van a pasar a recibir el 21%. Desde mi gusto, una reforma que no deja de ser un parche más de esta vieja ley del año 88, que ya al día siguiente que se promulga tiene una modificación y ya debe llegar por 50 modificaciones aproximadamente, pero no solamente porque no deja de ser un parche más y no se discutió la materia de fondo, que insisto, nosotros tampoco lo discutimos desde la gestión anterior, digo, no se discutió la materia de fondo, sino que se utilizaron recursos que no son legítimos, en el sentido de que se le sacaron a los jubilados 100.000 millones de pesos para llevarle a la provincia de Buenos Aires 40.000 millones de pesos de todos los jubilados del país. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos que darnos el ámbito para poder debatir qué federalismo queremos, pero en qué modelo económico queremos y en qué proyecto de país y qué proyecto de provincia queremos. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que debatir responsablemente en cada una de las jurisdicciones, porque evidentemente si desde el año 96, que es el plazo que nos daba nuestra Constitución Nacional para resolver el tema del federalismo fiscal a través de una nueva ley de coparticipación federal, no lo pudimos hacer, es porque evidentemente es muy difícil resolverlo. Provincia de Buenos Aires es lo mismo, digo, son 135 municipios con una ley de coparticipación de la dictadura cívico-militar, y no la hemos podido resolver ni nosotros, ni está en vista que pueda ser modificada actualmente. Entonces, evidentemente es un problema de muchísima dificultad, y que personalmente creo que es de falta de madurez política de quienes nos toca de alguna forma, en algún momento, gestionar la cosa pública. Así que en ese sentido creo que todos tenemos que apelar a tratar de pensar qué federalismo queremos para construir ese futuro. Y en ese sentido yo creo que, si bien la provincia de Buenos Aires siempre nosotros también discutíamos esto, ¿no? Es la provincia perjudicada, la verdad que parece como bastante ilógico que la provincia de Buenos Aires tenga el 40% de la población, tenga aproximadamente el 39% de los pobres que viven en el país, aporte el 36% a la masa
de coparticipación federal que luego se distribuye entre todas las provincias y reciba el 18%. La verdad que parece como bastante desbalanceado esto de lo que hablábamos hace un ratito. Pero la realidad también es que Provincia de Buenos Aires genera o generaba en el año 2015 el 55% del valor agregado industrial del país, sin tener petróleo, refina más del 60% del petróleo que se genera en el país, y es la provincia que mayor cantidad de puertos tiene, con enormes oportunidades para generar alguno de estos puertos como puerto de exportación importante, sacando Buenos Aires y el puerto de Rosario. Entonces, para pensar el grado equivalente de desarrollo, nosotros no podemos de ninguna manera pensar en que las transferencias entre las provincias pueden ser con criterios devolutivos, por ejemplo, como se planteó por ahí en algún momento. Porque un criterio devolutivo, claramente, voy a utilizar una palabra que se usó esta mañana acá, haría que colapse todo el sistema fiscal, social y productivo de todo el país. Y tampoco podemos tener criterios igualitarios en el sentido de que no podríamos distribuir toda la coparticipación federal dividida la población, por ejemplo, o dividido la cantidad de pobreza, porque también colapsaría todo el sistema. La resolución que tenemos que encontrar nosotros claramente tiene que ser con un grado de equidad territorial. Y en ese grado de equidad territorial tenemos que ver las distancias que tienen las provincias a los puertos, la cantidad de capacidad productiva que tiene y la capacidad también tributaria que tiene y que no se están utilizando. Así que en ese sentido yo creo que estos eventos son sumamente importantes para pensar ese federalismo que queremos. Pero simplemente como conclusión, y ya lo dejo acá a Carlos, creo que nosotros no vamos a lograr un país en desarrollo si no pensamos un federalismo en clave de equidad territorial y en clave productiva. Muchas gracias.